Tom Cruise fue una vez el chico de oro de Hollywood. Sonrisa perfecta, cara perfecta, vida perfecta. Pero últimamente algo ha cambiado. En febrero de 2025, los fans estaban atónitos. En un anuncio de la Super Bowl, su cara parecía hinchada y estirada de forma poco natural. Sin embargo, unos minutos antes, en el tráiler de una película, parecía completamente normal. Un cirujano plástico afirmó que el uso excesivo de rellenos había remodelado su mandíbula hasta hacerla irreconocible. Luego, en julio, un presentador británico asestó un golpe brutal, comparó la cara de Tom con plastilina. De repente surgió la pregunta, ¿qué le ha pasado al hombre que el mundo adoraba? Tom Cruise nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York. Pero su vida distaba mucho de ser glamurosa. Su padre Thomas Mapother III era un ingeniero eléctrico de temperamento violento. Tom más tarde lo llamó un mercader del caos. Los abusos no eran solo gritos, eran físicos, y la familia nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. A los 14 años, Tom ya había asistido a 15 escuelas. Un año estaba en Canadá, al siguiente en Kentucky o Nueva Jersey. Cada vez que hacía un amigo se veía obligado a marcharse. La constante agitación le dejó ansioso e inquieto, pero también le enseñó a adaptarse rápidamente, una habilidad que más tarde le serviría en Hollywood. A los 7 años los profesores se dieron cuenta de que no sabía leer bien. Las pruebas revelaron una dislexia grave. Para Tom las letras no se quedaban quietas en la página, cambiaban y se desdibujaban. Los niños se burlaban de él y los profesores se impacientaban. Pero en lugar de rendirse, Tom desarrolló una estrategia diferente, aprendió escuchando. Hizo que le leyeran los guiones en voz alta hasta que memorizó todas las palabras, no solo las suyas, sino las de todo el mundo. Lo que empezó como una debilidad se convirtió en su fuerza oculta. En 1974, cuando Tom tenía 12 años, su madre Mary Lee tomó una decisión audaz. Dejó a su marido que la maltrataba y se llevó a sus hijos casi sin nada. Como madre soltera sin dinero y sin conocimientos formales de trabajo, trabajó sin descanso, como camarera limpiando a veces 16 horas al día, solo para tener comida en la mesa. Al verla luchar, Tom echó una mano como pudo, cortando el césped, repartiendo periódicos, entregando cada dólar que ganaba. Aquellos años le enseñaron 2 lecciones que marcarían su futuro: el trabajo duro y la determinación de tomar las riendas de su vida. A los 14 años, Tom persiguió brevemente un sueño muy diferente. Se matriculó en un seminario católico de Ohio con la esperanza de convertirse en sacerdote. Rezaba al amanecer, estudiaba latín y seguía la rígida rutina. Pero una noche, él y algunos compañeros de clase se colaron en el sótano y bebieron vino de comunión. Les pillaron y Tom fue expulsado. Más tarde admitió que la experiencia le demostró que no estaba hecho para seguir normas, sino para actuar. En 1978, su vida se estabilizó por fin. Su madre se volvió a casar con Jack South, un hombre amable que trataba a Tom con respeto. La familia se mudó a Glen Ridge, Nueva Jersey, donde Tom encontró su equilibrio. Se unió al equipo de lucha libre, pero una lesión de rodilla acabó con ese camino. Entonces intervino el destino. Su profesor de teatro le instó a hacer una audición para la obra de la escuela. Tom consiguió el papel principal en Guys and Dolls y algo encajó. En el escenario se sintió vivo. Se volcó en la interpretación, memorizó cada línea y cautivó al público. Pronto empezó a ganar premios de teatro y a descubrir su verdadera vocación. En 1980, justo antes de graduarse, Tom tomó una decisión que aterrorizó a su familia. Abandonó los estudios y se trasladó a Nueva York para dedicarse a la interpretación a tiempo completo. Con solo $500 y una bolsa de ropa, vivió en un apartamento infestado de ratas en Hell's Kitchen, sobreviviendo a base de pizza de $1 y fideos instantáneos. El alquiler costaba $230 y tuvo que trabajar de camarero para sobrevivir, perdiendo 10 kilos en 3 meses. Su primera audición, para una telenovela, terminó con un rechazo. El director de casting dijo que era demasiado intenso. Así que se reinventó.
Abandonó su nombre de nacimiento, Thomas Mapother IV, y se convirtió en Tom Cruise, un nombre que sonaba agudo, fuerte e inolvidable. En 1981 por fin tuvo su oportunidad, un pequeño papel en Endless Love. Apenas unos segundos en pantalla, pero fue el comienzo de una carrera que le convertiría en una de las mayores estrellas del mundo. Provocó un incendio en una escena, le pagaron $500, y eso fue todo. Pero había algo en su energía que destacaba. La gente se fijaba en él, el fuego que encendió en esa escena no solo estaba en la pantalla. Fue el comienzo de algo enorme. En 1983 hizo una audición para The Outsiders. Estaba haciendo una prueba para el papel de Soda Pop, pero durante la audición se paró y dijo, «Esto no va conmigo». Todo el mundo se sorprendió, incluido Rob Lowe, pero ese momento demostró lo consciente que era Tom de sus propios límites. En lugar de forzarlo, aceptó un papel más pequeño, y ese pequeño papel le ayudó a destacar aún más. Ese mismo año se estrenó Risky Business. Realizada con un pequeño presupuesto de $6,2 millones, ganó más de 63 millones. El famoso baile de la ropa interior le convirtió en una estrella. A los críticos les encantó, y Tom consiguió su primera nominación al Globo de Oro. Ese mismo año hizo Todos los movimientos correctos, rodada en la gélida Pensilvania. El duro clima lo llevó a sus límites, pero no se quejó. Lo dio todo por el papel, demostrando que estaba dispuesto a sufrir por la autenticidad. Esa mentalidad le haría más tarde famoso por hacer sus propias escenas de riesgo. En 1985 aceptó un papel en Legend dirigida por Ridley Scott. El proceso de maquillaje fue intenso. Aunque Tom no llevaba prótesis pesadas, trabajaba en estrecha colaboración con un equipo que se encargaba de la mayor operación de maquillaje de su época. En una ocasión, su coprotagonista Tim Curry se arrancó las prótesis en señal de frustración y se lesionó. Esto enseñó a Tom lo exigentes que podían ser las grandes producciones, y estaba preparado para ello. Luego llegó El color del dinero en 1986, donde Tom trabajó junto a Paul Newman y el subdirector Martin Scorsese. Tom interpretó a un joven timador de billar y entrenó duro para que pareciera real. Newman ganó un Oscar, pero Cruise demostró que podía mantenerse al lado de Legends. Ese mismo año explotó Top Gun. Tom voló en auténticos jets F-14, alcanzando velocidades de 800 mimiómetros. Sufrió desmayos a causa de las fuerzas G. Completó más de 40 horas de vuelo, y la Marina incluso cambió sus reglas por él. La película recaudó $356 millones y convirtió a Tom Cruise en un nombre mundial. Se convirtió en el actor menor de 25 años mejor pagado, con $2 millones por película. En 1988 protagonizó Cocktail, que le reportó $171 millones. Tom aprendió verdaderos trucos de camarero, practicó durante meses y rompió 47 botellas en el entrenamiento. Ese mismo año se estrenó Rain Man. Tom improvisó una escena clave tras descubrir que su verdadero padre le había abandonado a los 12. Dustin Hoffman quedó maravillado con su interpretación, y la película ganó 4 Oscar. Tom aceptó un trato que le daba una parte de los beneficios. Terminó ganando $15 millones. En 1989, Tom se esforzó aún más en Nacido el 4 de julio. Vivió en una silla de ruedas durante meses, perdió 35 libras y se reunió con docenas de veteranos de Vietnam para comprender su dolor. Incluso se cortó la mano durante el rodaje y siguió actuando mostrando sangre real. Donó $3 millones de su sueldo a grupos de veteranos. Ese mismo año, abrió su propia productora con Paula Wagner. Invirtió $2 millones y empezó a producir Días de Trueno. Reescribió los guiones, eligió a los actores y apostó por los efectos prácticos, gastando incluso millones en filmar accidentes reales de la NASCAR. En solo un año su empresa consiguió $50 millones en contratos con estudios. Pero Nacido el 4 de julio también provocó reacciones negativas. Muchos veteranos protestaron contra la película molestos porque Cruise nunca había servido en el ejército. Algunos incluso arrojaron objetos al plató. Cruise recibió amenazas de muerte. La tensión era alta, pero él se mantuvo comprometido. La película recaudó $161 millones
y cambió la forma en que la gente veía a los veteranos de Vietnam. Más tarde, Cruise creó un fondo de becas de $500,000 para veteranos discapacitados. Tom Cruise no solo fingió ser un piloto de carreras en días de trueno, de hecho se convirtió en uno. Durante el rodaje en 1990 se entrenó con pilotos reales de la NASCAR, se puso al volante y corrió a más de 180 millas por hora. En una de las escenas, llevaba carteles pegados al parabrisas para poder recordar sus frases, y por culpa de ello, estrelló el coche. Se esforzó por aprender a conducir stock cars de 700 caballos en circuitos famosos como Daytona y Charlotte. Ese mismo año conoció a Nicole Kidman en el rodaje. Ella interpretaba a una doctora en la película. Se enamoraron durante el rodaje y se casaron en Nochebuena de 1990, solo unos meses después de terminar el rodaje. En A Few Good Men, 2 años después, Cruise asumió el papel de un abogado militar. La escena del juicio en la que Jack Nicholson grita «No puedes con la verdad» no fue fácil de captar. El director lo filmó 95 veces. Cruise tuvo que repetir una y otra vez las mismas preguntas intensas como «¿Pediste el código rojo hasta que todo pareció real?». La película fue un gran éxito, recaudando más de $236 millones. Esa escena se convirtió en legendaria. Cuando se estrenó, Entrevista con el vampiro en 1994, a la gente le chocó que Cruise interpretara a Lestat. La autora del libro odiaba la idea al principio e incluso dijo que él nunca podría ser su Lestat. Pero Cruise no se contuvo. Trabajó durante meses para moverse como un depredador e incluso mordió ratas vivas durante el rodaje. También usaron ratas mecánicas con tubos ocultos para que pareciera real. Toda la película se rodó en su mayor parte de noche y Cruise llevó maquillaje y vestuario pesados durante largas horas. Al final, la autora cambió de opinión y dijo que Cruise hizo una interpretación poderosa y valiente. En 1996, Cruise cambió para siempre el cine de acción con Misión Imposible. Se negó a fingir las escenas de riesgo. En una de las escenas más salvajes, colgaba de un tren que atravesaba el túnel del canal a 110 km/h. Él estaba realmente allí, sin dobles ni trucos. También se colgó de cables para la famosa escena de la cámara acorazada, y lo hizo todo en una sola toma que duró más de 6 minutos. La película costó $80 millones, pero la mayor parte se destinó a acrobacias reales, no a efectos digitales. Ese mismo año mostró una faceta diferente en Jerry Maguire. Ganó un Globo de Oro al mejor actor a principios de 1997. La famosa frase «Muéstrame el dinero» ni siquiera estaba en el guión así. A Cruise se le ocurrió gritarlo una y otra vez, y se convirtió en un eslogan en todo Estados Unidos. Desde finales de 1996 hasta mediados de 1998, Cruise pasó 15 meses seguidos rodando Eyes Wide Shut con el director Stanley Kubrick. Ese rodaje se convirtió en el más largo de la historia del cine. Kubrick les hizo rodar una simple escena 95 veces. Cruise se estresó tanto que desarrolló una úlcera, pero no se lo dijo a nadie porque no quería ralentizar el rodaje. La película llevó al límite tanto a Cruise como a Nicole Kidman, que rodaron escenas muy emotivas. Solo 6 días después de terminar el rodaje, Kubrick murió. La película se convirtió en su último adiós al mundo. En 2000, Cruise llevó las cosas aún más lejos en Misión Imposible 2. Realizó una peligrosa escalada en roca en un acantilado de 2000 pies de altura en Utah. Durante una parte saltó 15 pies hacia abajo sobre una roca dura una y otra vez hasta que quedó en su sitio. Un helicóptero se acercó tanto que las aspas giratorias casi le rozaron la cabeza. El equipo tuvo que detener el rodaje en algunos momentos debido a los fuertes vientos, pero Cruise insistió en mantener la escena. En 2001, Cruise se adentró en un mundo extraño en Vanilla Sky. Era un remake de una película española y llamó al director Cameron Crowe para decirle que la viera. Incluso consiguió que Penélope Cruz interpretara el mismo papel que en la original. Cruz utilizó prótesis faciales para las escenas posteriores al accidente de coche de su personaje. La película recaudó más de $200 millones y poco a poco fue ganando seguidores de culto, aunque al principio no gustó a todo el mundo. Para El último samurái de 2003, Cruise
Se entrenó durante casi 2 años. Aprendió lucha con espada, lengua japonesa y artes marciales. Trabajó en estrecha colaboración con un maestro de la espada y realizó él mismo la mayoría de las escenas de combate a caballo. La historia se inspiró en un oficial francés real que luchó con los samuráis en el siglo XIX. La película se convirtió en el sexto mayor éxito de 2003, recaudando 456 millones. Cruise fue incluso nominado a un Globo de Oro. En Collateral 2004 Cruise interpretó a un asesino frío y tranquilo llamado Vincent. Tenía el pelo plateado y vestía un traje gris sin parecerse en nada al Cruise habitual. Toda la película transcurre en una noche en la que obliga a un taxista a llevarle por Los Ángeles. Cruise se convirtió en alguien aterrador y sin emociones, y la gente se sorprendió de lo diferente que parecía y actuaba. Cruise interpretó a un padre que intenta salvar a sus hijos durante una invasión alienígena. Compraron un Boeing 747 real y lo convirtieron en restos para una de las escenas. El rodaje tuvo lugar en 5 estados y duró 73 días. Spielberg dijo que fue su rodaje más largo en más de una década. Cruise incluso pidió a Spielberg que pausara otra película para poder rodar esta primero. En Tropic Thunder en 2008 Cruise sorprendió a todos por completo. Nadie sabía que actuaba. Interpretó a un ejecutivo ruidoso, calvo y corpulento que bailaba como un loco. El personaje fue idea del propio Cruise. Pidió manos gordas y quería bailar. El estudio ni siquiera lo puso en los trailers y cuando la gente vio que era él no se lo podían creer. Demostró que Cruise no tenía miedo de parecer tonto ni de correr riesgos. En 2011, Cruise escaló el Burj Khalifa en Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Se colgó a más de 2000 pies sobre el suelo. Tuvieron que hacer agujeros en el edificio y romper ventanas para colocar el equipo de seguridad. El arnés estaba tan apretado que le entumeció las piernas. Los helicópteros solo tenían 30 minutos para filmar debido a las normas de vuelo y utilizaron cámaras IMAX especiales. Rechazó a un doble como siempre. En Jack Reacher. 2012 Cruise hizo todas las escenas de persecución en coche por calles reales de Pittsburgh. Aprendió combate cuerpo a cuerpo intenso y entrenó durante meses. El estreno de la película se retrasó tras el tiroteo de Sandy Hook porque empezaba con un ataque de francotiradores. Pero cuando finalmente se estrenó en diciembre de 2012, el descarnado investigador militar de Cruise se sintió crudo y real. Luego vino la acrobacia de vuelo más peligrosa en 2015 para Rogue Nation. Cruise se agarró a un Airbus A400M real mientras despegaba. Fue golpeado con fuerzas 5G mientras estaba a 5000 pies en el aire. La tripulación solo tuvo 48 horas para hacerlo bien y el avión tuvo que despegar 8 veces. Cruise corrió por el ala y se agarró a paneles hechos para paracaidistas. Casi no llevaba equipo de protección para que pareciera real. En 2017 Cruise filmó un accidente de avión en gravedad cero para La Momia. Voló en un avión especial que ascendió a 25.000 pies y luego descendió para crear ingravidez. Todo se filmó prácticamente sin CGI. Cruise y el equipo tuvieron que hacer varios vuelos y cada vez tenían solo unos minutos de gravedad cero para hacerlo bien. Fue una de las escenas más duras jamás rodadas en el aire. En 2018, mientras rodaba Misión Imposible Fallout, Cruise se rompió el tobillo saltando entre tejados en Londres. Terminó la escena igualmente. Incluso se le puede ver cojeando. El rodaje se detuvo durante 6 meses para que pudiera curarse, pero regresó e hizo aún más acrobacias. Durante la pausa filmaron escenas en las que podía sentarse y descansar el tobillo. Su dedicación convirtió una lesión real en parte de la historia. Finalmente, en 2022, Top Gun Maverick se convirtió en el mayor éxito de la vida de Cruise. Pilotó auténticos cazas F-18 tras pasar por un intenso entrenamiento como piloto. Hizo pasar por lo mismo a todos los jóvenes actores. Utilizaron cámaras IMAX personalizadas dentro de las cabinas. Cruise rechazó todas las ofertas de streaming durante la pandemia porque quería la película en los cines. Se retrasó 3 años, pero recaudó casi $1.500 millones y se convirtió en la segunda película más taquillera de 2022.
Demostró que incluso después de tantos años, Tom Cruise seguía dispuesto a hacer las cosas difíciles de verdad. Tom Cruise solo tenía 24 años cuando se casó con Mimi Rogers en 1987. Ya era actriz y ciencióloga. A través de ella, Tom conoció la religión que marcaría casi todo en su futuro. Al principio su relación parecía sólida, pero a puerta cerrada, las cosas no funcionaban. Había rumores de que Tom no podía tener hijos. En 1993, Mimi bromeó al respecto en una entrevista para Playboy, insinuando que estaba pensando en hacerse monje. Ese comentario dejó a la gente adivinando. Su matrimonio terminó en 1990. Mimi dijo más tarde que fue porque Tom estaba obsesionado con el trabajo. Él tenía un enfoque de 2 palabras en la vida: la carrera primero. Él no sabía bajar el ritmo, y esa obsesión les separó. También mencionó que su implicación cada vez mayor en la cienciología creó un muro entre ellos. Justo después, Tom conoció a Nicole Kidman durante el rodaje de Días de Trueno. Se casaron en 1990. Todos pensaban que eran la pareja perfecta, pero ocultaban un dolor que el mundo no veía. Nicole tuvo su primer aborto espontáneo a los 23 años. El embarazo fue ectópico, es decir, el bebé crecía en el lugar equivocado dentro de ella. Más tarde dijo que nadie habla lo suficiente del dolor que le causó aquella pérdida. Después adoptaron a 2 niños, Isabella y Connor, pero en marzo de 2001, justo después de que Tom solicitara el divorcio, Nicole sufrió un segundo aborto espontáneo. Estaba embarazada de 3 meses. Fue una angustia privada que ocurrió al mismo tiempo que una ruptura pública. La pérdida, el divorcio y el silencio en torno a todo ello lo hicieron aún más pesado. Tras la separación, Tom empezó a salir con Penélope Cruz. Ella fue su coprotagonista en Vanilla Sky y estuvo con él durante 3 años. Incluso empezó a estudiar cienciología para estar más cerca de él. Pero no funcionó. Penélope seguía el budismo y no quería dejarlo. Los líderes de la cienciología, especialmente David Miscavige, no la aprobaban. Un antiguo miembro dijo que no se trata solo de amar a Tom, también hay que obedecer a la Iglesia. Tras su ruptura en 2004 corrió el rumor de que la cienciología había iniciado audiciones para encontrarle a Tom una nueva esposa. La Iglesia lo negó, pero la idea quedó en la mente de la gente. Luego vino Katie Holmes. En 2005, Tom saltó al sofá de Oprah gritando que la amaba. Fue algo salvaje pero romántico. Se casaron en un castillo italiano en 2006, el mismo año en que nació su hija Suri. Katie solía decir que casarse con Tom era su sueño hecho realidad. Ella lo llamaba el hombre de sus sueños. Pero en 2012, el sueño se convirtió en miedo. Katie solicitó el divorcio pidiendo la custodia completa de Suri. Tom estaba completamente sorprendido. No se lo esperaba. Arreglaron las cosas rápidamente en silencio. El objetivo de Katie era mantener a Suri alejada de la cienciología. Esa se convirtió en la línea que ninguna de las partes podía cruzar. Acordaron respetar las creencias del otro, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces no se ha visto a Tom con Suri. El último momento público fue en Disneylandia en 2012. Ella solo tenía 6 años. Pasó más de una década. En 2024 se graduó en el instituto, pero Tom no apareció. Ese mismo día se le vio disfrutando de un concierto de Taylor Swift en Londres. La gente no se lo podía creer. Los antiguos cienciólogos dijeron que esto se debía a la regla de desconexión de la Iglesia. Si alguien abandona la religión, se cortan los lazos con él. Katie había protegido a Suri de la Iglesia y Tom prefirió sus creencias a ser padre. Ahora Suri tiene 18 años y puede decidir por sí misma. Pero después de todos estos años, su vínculo parece roto. En 2005, Tom también provocó una tormenta mediática cuando criticó a Brooke Shields por consumir antidepresivos después de dar a luz. Dijo que no existía tal cosa como un desequilibrio químico y la culpó por usar medicación. Dijo que la gente debería tomar vitaminas y hacer ejercicio. Brooke contraatacó con un contundente artículo en el New York Times. Dijo que debería dedicarse a salvar al mundo de los extraterrestres y dejar la salud mental a los profesionales. Dejó claro que él no tenía ni idea de lo que era la depresión posparto. Más tarde Tom se disculpó, pero Brooke dijo que no era una gran disculpa.
Fue lo mejor que pudo hacer. La profunda conexión de Tom con la cienciología comenzó en 1986, cuando Mimi Rogers le introdujo en ella. Al principio lo mantuvo en secreto. Pero en 1990, después de que la prensa lo filtrara, lo admitió todo en una entrevista con Barbara Walters en 1992. Dijo que la Iglesia le ayudó a superar la dislexia. Con el tiempo se convirtió en una de las mayores estrellas de la cienciología. Se hizo muy amigo de David Miscavige, que había formado parte de su vida desde finales de los 80. Pero cuando le dijeron que la Iglesia revelaría secretos sobre un gobernante extraterrestre llamado Xenu Tom, se apartó brevemente. Estaba rodando Eyes Wide Shut en 1999 cuando Marty Rathbone fue enviado para atraerlo de nuevo al redil. Luego, en 2008, se filtró en Internet un vídeo en el que Tom hablaba de la cienciología de un modo que escandalizó incluso a sus fans. Dijo que los cienciólogos eran los únicos que podían ayudar en un accidente de coche, que eran los únicos verdaderos expertos en la mente. La Iglesia intentó retirar el vídeo, pero se difundió rápidamente y millones de personas lo vieron. La forma en que hablaba sonaba intensa y extraña. Mucha gente dijo que ya no se sentía como el verdadero Tom. En 2015, el documental de HBO Going Clear intensificó aún más las cosas. Ex-cienciólogos de alto rango hablaron. Dijeron que la Iglesia ayudó a encontrar mujeres para que Tom saliera con ellas. Uno decía que Nicole Kidman había sido intervenida tras ser tachada de alborotadora. Otro describió las acciones de la Iglesia como trata de blancas a la hora de encontrar pareja a Tom. También dijeron que Kidman mantuvo a Tom alejado de la cienciología durante años, lo que hizo que la Iglesia le espiara a través de uno de sus propios empleados. Estas historias pintaban un panorama muy oscuro. En 2001 las cosas se pusieron aún más personales cuando una estrella masculina de cine para adultos afirmó que había tenido una aventura con Tom y que esto causó el divorcio de Tom de Nicole. Tom lo demandó por $100 millones. El hombre admitió que había mentido y Tom ganó una sentencia de $10 millones. No era la primera vez que Tom tenía que luchar contra falsos rumores sobre su sexualidad. Antes había demandado a un editor por otra historia similar y también ganó ese caso. Por la misma época, un antiguo ejecutivo de la Iglesia reveló algo inquietante, de julio a noviembre de 2001. Las confesiones privadas de Tom en las sesiones de auditoría fueron grabadas secretamente en vídeo. La Iglesia alegó que era para comprobar la calidad de las sesiones, pero cada palabra era enviada directamente a David Miscavige. Incluso esperaron a que finalizara el divorcio de Tom y Nicole antes de volver a involucrarse demasiado. Lo que debería haber sido una terapia privada fue supervisada en secreto. Esa traición se sumó a las crecientes preocupaciones sobre cómo la Iglesia trataba incluso a sus miembros más famosos. A finales de 2023, otro antiguo ejecutivo de la cienciología llamado Mitch Brisker saltó a los titulares. Dijo que Tom Cruise era la víctima número 1 de la Iglesia. Afirmó que Miscavige controlaba todo, incluso el jabón utilizado en su crucero. Brisker dijo que Tom no estaba libre. Estaba completamente bajo control. Leah Remini, que se fue en 2013, dijo que había duros castigos para cualquiera que criticara a Tom dentro de la Iglesia. Otros la respaldaron. Aún así, la Iglesia lo negó todo y dijo que todas estas personas estaban mintiendo. En febrero de 2025 algo más comenzó a preocupar a los fans. Tom apareció en un anuncio de la Super Bowl y la gente se dio cuenta de que su cara parecía hinchada y, solo 10 minutos antes, un tráiler de Misión Imposible le mostraba con un aspecto normal. Un cirujano plástico explicó que parecía que demasiados rellenos habían cambiado la forma de su cara. Su mandíbula, antes afilada, ahora era blanda. El médico dijo que este tipo de hinchazón y estiramiento de la piel suele deberse a un exceso de relleno inyectado. En mayo de 2025, Tom explicó lo mucho que estaba forzando su cuerpo para las acrobacias de Misión Imposible. Dijo a la revista People que comía casi una docena de huevos cada mañana junto con tocino, salchichas tostadas y café solo para alimentar su cuerpo. Dijo que volar encima de un biplano a 120 millas por hora quema muchas calorías. Era 3 veces más rápido que los primeros aviones de ala caminante.
Necesitaba proteínas y energía solo para mantenerse vivo allí arriba. En julio de 2025, el presentador británico Jonathan Ross dijo algo brutal. En su podcast, comparó la cara de Tom con plastilina. Dijo que Tom fue una vez un hombre naturalmente guapo, pero que ahora parecía falso. No le llamó feo, sino que dijo que ya no se parecía a sí mismo. Los fans estuvieron de acuerdo, e Internet se llenó de reacciones. Más tarde, en agosto, Tom finalmente se sinceró. Durante una entrevista dijo que las salvajes acrobacias del avión casi le rompen la espalda. En una escena tuvo que colgarse de un cinturón de seguridad mientras el avión volcaba. La presión le separó las articulaciones de los dedos. Tenía las manos hinchadas. El dolor era real. Su director confirmó que Tom había sufrido mucho. Incluso tuvieron que volver a rodar partes en África a causa del tiempo. Las lesiones y la hinchazón pueden explicar algunos de los cambios en su aspecto, pero para muchos fans ya era demasiado tarde.